Hoy vamos a ver los medios de impugnación de la sentencia. eh, que son los que les explicaba ayer, aclaración, ampliación, casación. Hoy vamos a ver el plazo para interponer y su fundamento legal. Dice que las impugnaciones y ejecución de la sentencia de lo contencioso administrativo. Dentro del proceso de lo contencioso administrativo podemos acotar que el único recurso que no cabe dentro del proceso es la apelación, por tratarse de un tribunal colegiado de única instancia. O sea que aquí, como ustedes saben que uno de los recursos también importantes para apelar una sentencia es el recurso de apelación, pero aquí dice que este no procede poder apelar la sentencia en cuanto a los procesos de lo contencioso administrativo, especialmente su sentencia, no procede el recurso de apelación. Los que proceden para poder presentar recursos es de aclaración, ampliación y el de casación. Que el de casación, pues su fundamento está en el artículo 221 de la Constitución, que dice que contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, se puede interponerse el recurso de casación. Vamos al artículo 221 de la Constitución, si quieren. Dice el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de controlar de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por los actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversia derivados de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido, impugnado y cuyo pago al fisco se demora en virtud del recurso. Y este es el último párrafo que dice: contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación. Entonces, ustedes saben que la Constitución, pues su fundamento legal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo está en el artículo 221, que este es el que al que se le presentan los procesos de lo contencioso administrativo y el proceso de lo contencioso tributario, pero nosotros estamos viendo aquí el proceso de lo contencioso administrativo. Cuando ustedes lleven derecho tributario, entonces ahí van a ver el proceso de lo contencioso tributario. Por eso aquí hay un párrafo que dice que durante el juicio o el proceso no se debe de pagar ningún interés ni ninguna tasa hasta que se resuelva en sentencia de lo procesoso con tributario. Ahora en lo administrativo pues no es nada de impuestos, sino que es administrativamente una resolución que viene agotada de la vía administrativa. Entonces, por eso él dice que la sentencia que emiten el proceso de lo contencioso administrativo, el recurso que se puede interponer es el de casación, menos el de apelación. El trámite para, ustedes saben de que aquí está la definición de aclaración y ampliación, es que el recurso de aclaración solo es de que pueda, como dice aquí, cuando los términos de una sentencia sean ambiguos o contradictorios o se hubiere omitido resolver algún punto sobre los cuales versó el proceso. Por eso se van a presentar el de aclaración y ampliación. Y su trámite se encuentra contemplados en los artículos 596 y 597 del Código Procesal Civil y Mercantil.
que podemos ir también a esos artículos. No sé si ustedes tienen su Código Procesal Civil y Mercantil. Buenas tardes, licenciada, sí lo tenemos. Va, entonces aquí está el trámite. Dice que aclaración y ampliación, su procedencia, cuando los términos de un auto o de una sentencia sean oscuros, ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclare. Si hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versar el proceso, podrá solicitarse la ampliación. Aquí está claro cuando se va a aclarar, cuando se va a ampliar. Cuando se va a aclarar es porque son contradictorios o que se hubiera omitido resolver algún punto, se va a ampliar. Entonces, el trámite para presentar el recurso de aclaración y ampliación deberá pedirse dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la resolución objeto de aclaración o ampliación. O sea que tenemos que nos notifican, pero el abogado ve que hay algo contradictorio, entonces va a interponer dentro de 48 horas el recurso de aclaración. La audiencia se la van a conceder 2 días después de haber presentado el recurso de aclaración o ampliación y se va a resolver dentro de los 3 días. Esos son en cuanto a los recursos de aclaración y ampliación y que se pueden dar de la sentencia de lo contencioso administrativo. Para empezar a hablar ya del recurso de casación, entonces aquí dice que en primer término es necesario establecer lo que significa casación y para ello veremos las definiciones que desarrollan algunos autores. Dice que para Osorio, casación es acción de cesar o anular. O sea que por eso es importante el recurso de casación dentro del, para un medio de impugnación para la sentencia administrativa, porque aquí o la anula o quiere que cese en la resolución o en la sentencia que está emitiendo a favor del particular. Por eso es que es importante, inclusive la misma Constitución lo está implementando para que si el particular o la persona jurídica todavía está inconforme, pueda presentar este recurso para que pueda anular la sentencia y volver a iniciar el proceso o que lo reabran nuevamente para presentar nuevos medios de prueba que puedan tener. Entonces, por eso es importante el recurso de casación. Este concepto tiene extraordinaria importancia en materia procesal porque hace referencia a la facultad que en algunas legislaciones está atribuido a los más altos tribunales de este país. Está el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Casación. Para entender en los recursos que se interponen contra las sentencias definitivas de los tribunales inferiores, revocándolas o anulándolas, es decir, casándolas o conformándolas. Por regla general, el recurso de casación se limita a plantear cuestiones de derecho, sin que esté permitido abordar cuestiones de hecho, y naturalmente tampoco el Tribunal de Casación puede entrar en ellas. O sea que más que todo se va a interponer el recurso de casación para que el tribunal se fije en cuestiones de derecho. ¿Qué son cuestiones de derecho? Que vayan nuevamente a las normas establecidas para que revisen y nuevamente el proceso, pero que esté acordado en lo establecido, o sea, también en los
en el derecho objetivo, que es plasmado en las normas jurídicas, no en cuestiones de hecho. ¿Qué quiere decir cuestiones de hecho? Que el tribunal ya no se va a preocupar por pruebas, sí, pruebas que sean acomodadas a derecho, pero no de hecho en cuestiones de qué hicieron, qué sucedió. No, van a basarse especialmente en cuestiones y analizar cuestiones de la normativa jurídica. La casación tiene como principal finalidad unificar la jurisprudencia, pues sin esa unificación no existe verdadera seguridad jurídica. ¿Qué significa esto? La jurisprudencia, ustedes saben de que es la encargada de la aplicación de justicia. Entonces, su principal finalidad del recurso de casación que se va a interponer es de que se haya aplicado legalmente la juridicidad en la sentencia emitida. Entonces, los abogados que están auxiliando a la parte demandante quieren que haya una jurisprudencia establecida de acuerdo a los principios y normas de nuestro país, que estén fijadas especialmente en nuestra Constitución y en las leyes ordinarias que se fijaron en el proceso de lo contencioso administrativo, siendo aquí la ley de lo contencioso administrativo, el Código Procesal Civil y Mercantil, la ley del organismo judicial, que son leyes supletorias que van y la ley del organismo judicial que van de la mano con esta actividad. Entonces, ellas unifican estas leyes para ampliar mejor todavía o aclarar la sentencia y dar un fallo correctamente. Por eso dice que la casación, su finalidad es unificar la jurisprudencia. En la Argentina dice, este es un derecho comparado, donde no se ha establecido el recurso de casación. Ahí no existe el recurso de casación. Tiene un equivalente, por cierto, deficiente en el mal llamado recurso de inaplicabilidad de la ley. O sea que allá en vez de casación, en Argentina le llama recurso de inaplicabilidad de la ley. Mal llamado. ¿Por qué? Porque el fundamento del recurso tanto puede ser la indebida aplicación de una ley como no haberse aplicado la ley debida. Y porque luego se dice que solo era admisible contra la sentencia definitiva que contradiga la doctrina establecida por alguna de las cámaras, todo esto con la referencia al procedimiento de la capital federal. Para Cabanellas, la casación es acción de anular y declarar sin ningún efecto un acto o documento. Cuando se ha incurrido en el fallo contra el cual se acude en casación, bien en una infracción evidente de la ley o en la omisión de algunas formalidades esenciales en el procedimiento. O sea, no sé si me han entendido que el de casación se va a fijar explícitamente en la normativa jurídica que haya sido tal vez inaplicable una de las normas jurídicas, que contradicen, sea contradictorio el veredicto en cuanto a una ley específica como la ley de lo contencioso administrativo o que está contradiciendo los principios constitucionales. Entonces, ese es el verdadero objetivo del recurso de casación. No está viendo hechos, no en que se fundamenta la demanda. Va a observar la inobservancia exclusiva o que sea específicamente derechos violatorios de los principios establecidos en una norma jurídica en cuanto a dictaminar el fallo de la sentencia que se emitió, tal vez contradiciendo dichas normas. Dice que la casación donde no se admite ni reitera la prueba,
por limitarse a puntos de derecho, es de la competencia exclusiva del Tribunal Supremo o Suprema Corte que puede adoptar estas actitudes. A. Rechazar el recurso en la fase llamada de admisión, que solo juzga exteriormente si concurren los motivos que se invocan entre lo que la ley autoriza. B. Admitir el recurso y resolverlo en una vista sobre el fondo. La decisión puede a su vez presentar diversas características. A. 1. Confirmar plenamente el fallo recurrido. O sea que los jueces, inclusive en la presentación o en el planteamiento del recurso de casación, pueden confirmar la sentencia emitida. Revocarlo íntegramente en lo que consiste la genuina casación, que etimológicamente es ruptura, y dictar el pronunciamiento que corresponda para enmendar las infracciones de forma o de fondo cometida por los jueces o tribunales inferiores en el trámite o resolución de los juicios. O sea que ellos pueden emitir el fallo que conforme a derecho tenía que haber emitido el juez que había dictaminado la sentencia. Modificar parcialmente el fallo, ya en pro o en contra del que obtuvo la sentencia favorable y por lo tanto adversa para la otra parte, que constituye la casación parcial. Este es uno de los conceptos importantes que tenemos de la casación y el cual está en las hojas que tenemos del libro de Hugo Calderón. Yo tengo la 201, pero no sé ustedes qué hoja tienen ahí. Madeline. Todo lo de recurso empieza en la 201, licenciada. Bueno. ¿Por qué no me ayuda a leer hasta donde deja para Cabanellas la casación es? Y léase desde donde inicia hasta ahí, Madeline, si me hace favor. Vale. Llevan la lectura, por favor, y yo les voy a preguntar a cualquiera de ustedes qué opina de esto. Y si alguien al que yo le pregunte y me explica, yo le regalo 5 puntos del examen final. Así que pongan atención. Para Cabanellas, la casación es acción de anular y declarar. No, empecemos con la casación en materia de contencioso administrativo. Ah, ya, desde el principio, ¿verdad? Ahí mérito. Y bueno. donde se empezó. Ah, bueno, está bien. Constitucionalmente existe la posibilidad del planteamiento de la casación en materia de proceso de lo contencioso administrativo de conformidad con el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el que en su párrafo último indica: contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso puede interponerse el recurso de casación. En primer término, es necesario establecer lo que significa casación. Esto lo desarrollan algunos autores que se analizarán. Para Osorio, casación es acción de cesar o anular. Este concepto tiene extraordinaria importancia en materia procesal porque hace referencia a la facultad que en algunas legislaciones está atribuida a los más altos tribunales de estos países. Para entender los recursos que se interponen contra las sentencias definitivas de los tribunales inferiores, revocándolas o anulándolas, es decir, casándolas o conformándolas. Por regla general, el recurso de casación se limita a plantear cuestiones de derecho, sin que esté permitido abordar cuestiones de hecho. Y naturalmente tampoco el Tribunal de Casación puede entrar en ellas. La Estoy casación. dando clases, Mirza.
La casación tiene como principal finalidad unificar la jurisprudencia, pues sin esa unificación no existe verdadera seguridad jurídica. En la Argentina, donde no se ha establecido recurso de casación, tiene un equivalente, por cierto, deficiente, en el mal llamado recurso de inaplicabilidad de la ley. Mal llamado porque el fundamento del recurso tanto puede ser la indebida aplicación de una ley como no haberse aplicado la ley debida, y porque luego se dice que solo será admisible contra la sentencia definitiva que contradiga la doctrina establecida por alguna de las cámaras. Todo esto con referencia al procedimiento de la capital federal. Voy a leer yo lo siguiente, Madeline, porque eso yo ya se los di, pero también usted puede aplicar a contestar. Voy a leer demás y llevan la lectura. Para Cabanella, la casación es acción de anular y declarar sin ningún efecto un acto o documento. La instancia excepcional, al punto de no resultar grato a los procesalistas, el término que permite recurrir contra el Tribunal de Apelación u otros especiales, como los amigables componedores, tan solo en los casos estrictamente previstos en la ley. Cuando se ha incurrido en el fallo contra el cual se acude en casación, bien en una infracción evidente de la ley o en la omisión de alguna formalidad esencial en el procedimiento. La casación, donde no se admite ni reitera la prueba por limitarse a puntos de derecho, es de la competencia exclusiva del Tribunal Supremo o Suprema Corte, que puede adoptar estas actitudes. A. Rechazar el recurso en la fase llamada de admisión, que solo juzga exteriormente si concurren los motivos que se invocan entre los que la ley autoriza. B. Admitir el recurso y resolver en una nueva vista sobre el fondo. La decisión puede, a su vez, presentar diversas características. 1. Confirmar plenamente el fallo recurrido. 2. Revocarlo íntegramente, en lo que consiste la genuina casación, que etimológicamente es ruptura, y dictar el pronunciamiento que corresponda para enmendar las infracciones de forma o de fondo cometida por los jueces o tribunales inferiores en el trámite o resolución del juicio. 3. Modificar parcialmente el fallo, ya en pro o en contra del que obtuvo la sentencia favorable, por tanto, adversa para las otras partes, que constituye la casación parcial. Según los sistemas de casación, el superior tribunal resuelve en definitiva, al menos en los de infracción de la ley, ya que los de quebrantamiento de forma esencial han de reponerse las actuaciones en el momento del defecto procesal y luego proseguir nuevamente el juicio, o remite los autos al tribunal inferior para que dicte una nueva sentencia, teniendo en cuenta los puntos reformados o casados por el Supremo Tribunal. En el primer caso, contra tales fallos no cabe recurso. La sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada y los fundamentos integran la jurisprudencia citada ante los mismos tribunales. Eso ya lo había explicado yo. Entonces, enfoquémonos en la de Efraín Nájera Farfán, que es la que tengo yo aquí, la casación. Esto es lo que quiero que me explique. Es el recurso extraordinario que se interpone ante el órgano supremo de la organización judicial y por motivos taxativamente establecidos en la ley para que examine y juzgue sobre el juicio de derecho contenido en la sentencia definitiva de los tribunales de segunda instancia o sobre la actividad realizada en el proceso, a efecto que se mantenga la exacta observancia de la ley por parte de los tribunales de justicia. Esta definición es extensa, pero así construida se comprende en ella las características y objeto de este recurso. Recurso extraordinario, porque como ya lo hemos dicho, procede en un juicio ya fenecido, porque es introductible solo contra determinadas resoluciones, porque
debe fundarse en motivos específicos, cuyo examen se limita el poder jurisdiccional y que porque para conocer de él es competente únicamente la máxima autoridad judicial. A fin de que se juzgue el juicio de derecho contenido en la sentencia o actividad procesal, porque a lo que circunscribe aquella máxima autoridad es de determinar no la calificación jurídica de los hechos, sino la existencia o inexistencia del error denunciado o incurrido al aplicar la ley sustantiva o adjetiva, a efecto que se mantenga la exacta observancia de la ley, porque ya se conciba el recurso en razón del interés de la parte o del interés público. Con esta función cumple, desde luego, que al sustituir, anular o confirmar el fallo recurrido, cuál es la norma apropiada a aplicar en el caso concreto o cuál su correcta aplicación, conservando en esa forma la unidad del derecho objetivo y como consecuencia la unidad jurisprudencial. Ahorita ya podemos Sí, explicar. Es que esperábamos que nos cediera la palabra. pues ustedes la tienen ahí. Ustedes mandan, madre. Bueno, lo que yo le entiendo a esto es de que en sí se interpone ante el Tribunal Supremo, porque bueno, se interpone ante una resolución que pueda tener algún error o que se haya omitido tal vez alguna aplicación de determinada ley que sí corresponde aplicarse en el caso, ¿verdad? O en la sentencia. Y es un recurso extraordinario porque no es como el de como el de revocatoria, que esos son los más comunes, ¿verdad? Entonces este es extraordinario porque este solo se va a conocer si es necesario. No es como en cierto punto obligatorio que se conozca, ¿verdad? Este solo si es necesario. Y había algo que le iba a decir, pero se me olvidó. Y lo del tema de la unidad jurisprudencial, ¿verdad? Como hablábamos ayer, de que este se debe aplicar cuando hay 5 fallos en el mismo sentido. No, pero eso es aparte, porque aquí estamos hablando de jurisdicción, ya aparte es cuando son fallos de la corte. Aquí estamos hablando de jurisdicción como competencia y jurisdicción. Aparte son cuando se forma jurisprudencia con los fallos de la corte y que yo les explicaba cuando en la Corte de Constitucionalidad hay jurisprudencia en cierto sentido cuando son 5 fallos consecutivos emitidos por la Corte de Constitucionalidad y 3 fallos consecutivos, doctrina legal, pero aquí estamos hablando de la jurisdicción, de la aplicación de la justicia a nivel nacional, de los juzgados de instancia, de todo lo que se refiere a la justicia, o sea, la Corte Suprema de Justicia en cuanto a su jurisdicción y competencia de los jueces. Ya. Bueno, entonces, no hay que confundir eso, Madeline, porque a veces eso nos trae confusión. Confusión porque casi viene a ser, porque esta es jurisdicción y aquella es jurisprudencia. No, pues es que acá sí dice jurisprudencia, por eso. Va. Ajá, por eso yo lo mencionaba. Va, entonces sí, diga, Sí. siga. Y bueno, una de las cosas que pues
creo que esa sería la clave para que comprendamos, es de que este recurso puede anular en su totalidad la, la resolución. Va. Porque Sí, ahí pero decía que la puede revocar en su íntegramente, es decir, que en su totalidad, ¿verdad? No es como solo una parte, por ejemplo, que solo se va a corregir, digamos, algún párrafo o alguna ley, sino que este tiene la capacidad de anularlo en su totalidad. Nada más, licenciado. va. ¿Alguien más? A todos nos va a regalar los 5 puntos. No. Buenas noches. Yo se los voy a dar a alguien que me explique qué es lo que le ha entendido a casación, al recurso, a lo que leímos de este párrafo o lo que yo tengo en la diapositiva. Le voy a decir yo que entiendo, tal vez me los gano. Va, dígame. Pues yo, según lo que entendí, pues que es un recurso extraordinario, que tiene, ahí sí que como decía Madeline, tiene por objeto anular una sentencia, porque tal vez hay alguna, porque tal vez tiene alguna, ¿cómo le digo? Algún error o una mala interpretación de la ley, o Así que es. ha sido dictada tal vez por un procedimiento que no ha cumplido con todo lo que tiene que llevar. Así. Y ¿qué más pues? Y que tal vez también su fallo no corresponde al tribunal de la Corte Suprema, y que también ¿qué más? En algunos estados existe algún tipo de tribunal constitucional como el organismo de instancia jurídica. Y también yo entiendo que una de sus funciones es así como aplicar la ley de una forma correcta y es garantizar la seguridad o certeza jurídica, y también que es así como variable en cada país y en el tiempo, Sí. ¿verdad? Porque no en todo momento se puede resumir las mismas características de la casación, y que es así como admitible excepcionalmente. Muy bien. Contra algunas o contra todas no es igual la resolución judicial. Muy bien. ¿Sabe qué? Le encargo que escuche las clases grabadas y las que pudimos grabar, porque sí le entiende y sabe interpretar. Lástima que a veces, tal vez por el tiempo o por su niño, no puede estar en las clases. Si está bien, le doy los 5 puntos porque sí los necesita en verdad, Lisbeth. Y a usted, Madeline, le voy a dar 3. Gracias, licenciada. De verdad, Va. te lo agradezco porque sí me hacen falta. Sí, es que la verdad lo explicó y acertó lo que yo les dije, lo que les estaba explicando del recurso de casación. Entonces, está bien, y una de las que más me preocupa en mi curso es usted. Y les encargo que por favor para el examen final vean las grabaciones de mi clase. Solo el lunes tenemos la última clase que les voy a dar. Y tiene el parcial el 9, y acuérdense que es presencial, que no van a tener cómo poderse auxiliar de los medios para poderlos contestar. Entonces, si le ponen atención a las clases, van a salir bien en el examen. Aquí dice que es un recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque aquí lo mismo dice que ya se finalizó, fue fenecido, quiere decir que se dio como por clausurada, por terminado el proceso. Se cerró cuando se emitió la sentencia del proceso de lo contencioso administrativo, pero el recurso de casación viene a ser un recurso extraordinario porque va a permitir abrir nuevamente el proceso
¿Para qué? Para analizar por qué se dictó la sentencia, pero no va a analizar cuestiones de hecho, va a analizar cuestiones de derecho establecidos en la norma. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue la contradicción? Y que por qué se emitió ese fallo. Pero al analizar el recurso de casación, ven que la sentencia fue emitida conforme a derecho y establecido en la ley, lo que van a hacer es confirmar la sentencia. Y si no, la van a revocar o la van a modificar de acuerdo a la contradicción que hicieron en las leyes, no de hecho, sino que de derecho, de las normas que hicieron de acuerdo a los considerandos establecidos en la sentencia. Ayer les di un modelo y no es una sentencia de 2 hojitas, esa tenía 20 hojas. ¿Por qué? Porque para emitir una sentencia de lo contencioso administrativo especialmente tienen que estar establecidos 2 principios principales, el de legalidad, que tiene que estar basado todo en ley, y el de juridicidad, que tiene que ser aplicable de acuerdo a los principios de la justicia establecida en nuestro país, especialmente en las normas sujetados con el principio de legalidad. Por eso, en la administración pública, los 2 principios más importantes que se tienen es de legalidad y de juridicidad. Por ejemplo, en el derecho tributario, estos 2 son esenciales porque dice que no se puede cobrar un impuesto que no está establecido en la ley. Para poder cobrar un impuesto, lo primero y en lo que reza es el principio de legalidad que tiene que estar plasmado en una norma jurídica. Entonces, casación es el recurso extraordinario porque revisan los fallos, los considerandos de la sentencia en errores o contradicciones que pudieron haber tenido los jueces para poder modificar la sentencia en contradicción de alguna norma o ley establecida. Los elementos del recurso de casación. Dice que es una sentencia o auto que pone fin a un proceso. Que ahorita los jueces revisan nuevamente la sentencia porque interpusieron el recurso de casación y ellos van a confirmar la sentencia, le va a poner fin al proceso porque ahí se terminó, se agotó los medios de impugnación con el recurso de casación. El órgano jurisdiccional que dictó el auto o la sentencia de primero o segundo grado. El órgano jurisdiccional supremo que conoce y que resuelve el recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia. Aquí están los 3 elementos y yo pienso y espero que hayan tenido esa duda. Y va una pregunta porque así van a venir las preguntas y espero que con el análisis de las clases que las escuchen, las puedan contestar. ¿Quién dictó la sentencia qué tribunal dictó la sentencia de lo contencioso administrativo, Patojos? No me mate. No se atengan a leer solo las diapositivas que van a venir y les soy honesta. Estoy estresada porque mañana quieren ya el examen final de ustedes y que lo lleve a Jalapa para que me lo confirmen. Quieren el examen final, quieren la primera y la segunda recuperación para que me lo firmen. Entonces, yo ahorita nomás termino con ustedes. Voy a terminar mi examen porque tengo el material ya de la otra clase. Y se van a salvar porque entonces solo van a incluir preguntas que yo les estoy haciendo, que yo les estoy explicando en esta clase. Ya la del lunes, pues
más teoría que explicación, porque entonces no voy a tener como que ya están hechos los exámenes. El tribunal que dictó la sentencia de lo contencioso administrativo fue el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el que está en el artículo 221. Y entonces, ¿qué tribunal va a conocer el recurso de casación? Si conoció el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y él fue el que emitió la sentencia y se va a apelar con el recurso de casación, el que la va a conocer va a ser la Corte Suprema de Justicia a través de una de sus salas. Porque no sé si ustedes habían pensado y tal vez pudieron analizar, pero si los jueces son especialistas en la materia, ¿en qué se van a contradecir? ¿O cómo van a dictar ellos o van a revisar nuevamente la sentencia? Era ilógico, tenía que ser un tribunal superior al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y que es la Corte Suprema de Justicia a través de una de sus salas que va a conocer el recurso de casación, siempre especialistas en la materia administrativa. Entonces, estos son los elementos fundamentales de casación, que es una sentencia que va a poner fin al proceso, que el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia, que fue un juzgado de segunda instancia, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y el otro órgano jurisdiccional supremo, que es una sala de la Corte Suprema de Justicia, que va a conocer el recurso de casación. Las características más importantes del recurso de casación, que se trata de un recurso extraordinario. ¿Y por qué es de un recurso extraordinario? Porque se presenta cuando ya se ha fenecido el proceso y se va a conocer por un órgano superior para que revise el fallo emitido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a través de su sentencia. Por eso es extraordinario, porque van a conocer un tribunal superior al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Que lo que se está impugnando es la sentencia o actos que ponen fin a un proceso. O sea, se está impugnando la sentencia que estaba, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló y confirmó la resolución ya emitida y que sigue perjudicando a la persona individual, jurídica, y ya le había puesto fin al proceso, pero ellos no se quisieron quedar así y quisieron interponer el recurso de casación, que se plantea sobre las actividades realizadas dentro de un proceso, que no pueden ser de hecho, sino que de derecho, que se plantea ante el órgano más alto de la escala jerárquica de la Administración de Justicia, que es la Corte Suprema de Justicia. El plazo para plantear el recurso de casación es de 15 días. Contado desde la última notificación de la resolución respectiva, de conformidad con el artículo 626 del Código Procesal Civil y Mercantil, los cuales el recurso de casación también está plasmado en estos artículos del 619 al 631 del Código Procesal Civil y Mercantil. Su procedimiento y resolución los encontramos contenidos en los artículos 628 al 634 del Código Procesal Civil y Mercantil, y los recursos de aclaración y ampliación, como lo indica el artículo 634 del Código Procesal Civil y Mercantil, contra las sentencias de casación, solo proceden los recursos de aclaración y ampliación, pero los magistrados que las dicten serán responsables con arreglo a la ley. ¿Qué quiere decir? Que también se conoce el recurso de casación y se pueden todavía que estén contradictorios o ambiguos los fundamentos donde se están aclarando, están fundamentándose para dictar el recurso de casación, todavía pueden pedir que se aclaren o que se amplíe.
Vamos a la página 205 y leamos lo que es la cosa juzgada. Madeline, ¿se me hace favor? La cosa juzgada. Dice Nájera Farfán, es otro de los efectos de una sentencia ejecutoriada. Su concepto está integrado por dos palabras que unidas constituyen, como dice Chovenda, uno de los institutos jurídicos que presentan más deformaciones y degeneraciones históricas. La frase cosa juzgada es repetida por la generalidad, expresa el maestro de Roma, con la reverente incertidumbre que inspiran las cosas oscuras y místicas, y en su mente se entrecruzan mientras tanto vagas ideas de juicio lógico, de verdad definida, de justicia realizada. Pero lo primero que debemos determinar para percibir su sentido no es en qué consiste la cosa juzgada como fenómeno procesal, sino cuál es o qué es la cosa que se ha juzgado, porque solamente así es posible comprender el enlace que existe entre ambas palabras. Sigue diciendo el autor que cosa es todo lo que tiene identidad, ya sea corporal o intelectual, natural o artificial, real o abstracta. Esta cosa tiene entidad, adquiere calidad jurídica cuando es objeto de una demanda. Se convierte en la cosa demandada, en el bien de la vida que se pide en juicio y que por eso mismo es litigioso. Es cosa que se pide y sobre la cual se litiga. Será la cosa juzgada cuando la sentencia adquiera firmeza. En función de esa firmeza, está, como lo expone Chovenda, destinada a valer para siempre en el futuro, fuera del proceso, garantizando al vencedor contra cualquier nueva pretensión o discusión en torno al bien reconocido o negado, y representa la gran contribución que el proceso proporciona a la vida social, la seguridad en el goce de los bienes de la vida mediante la declaración definitiva de la voluntad de la ley en caso concreto. La cosa juzgada constituye la calidad de invulnerabilidad de que goza una sentencia firme, o como lo define Jaime Guas, citado por Nájera Farfán, la fuerza que el derecho atribuye normalmente a los resultados procesales o la inatacabilidad de lo que en el proceso se ha conseguido, atribuido que, como señala Couture, se presume en tres posibilidades: impugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad de lo decidido. Entonces, cosa juzgada quiere decir que se queda firme la sentencia establecida, que se dio por finiquitado el asunto. Por eso, cosa juzgada, se terminó el proceso. No sé si Claudia o quién más está con el libro para que leamos qué dice casación por motivo de forma. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Solo tengo una duda. Aquí en lo de la cosa juzgada, es que no sé si es así, Diga. que no se puede como que juzgar dos veces a alguien como por el mismo delito. Pero eso es en penal, Jocelyn, porque aquí estamos viendo administrativo. O sea, aquí no entra esa parte, entonces, No, licenciada. porque por eso hemos estado viendo, por ejemplo, vimos ya todo lo de la sentencia y estamos averiguando qué recursos se pueden interponer. En cambio, en penal, por ejemplo, ahorita, con el caso del hijo del alcalde, a él le declararon falta de mérito. Falta de mérito. Quiere decir que Ajá. él no puede volver a ser juzgado por el mismo delito. Prácticamente le dieron finiquitado el proceso penal y como cosa juzgada, que no va a poder ser juzgado por el mismo delito. O sea, ya no puede venir alguien y volverlo a acusar por intento de asesinato, por asociación ilícito, esta persona que vino y lo acusó.
Aquí estamos hablando de cosa juzgada en cuestiones administrativas, que dice, por ejemplo, que dice aquí que una sentencia ejecutoriada. ¿Por qué? Porque al momento de que se dicta el tribunal de lo contencioso administrativo, ahí está el proceso, porque vimos todo el proceso de lo contencioso administrativo y lo último fue su sentencia. Esa sentencia está ejecutoriada, hay cosa juzgada, pero ¿qué pasa? Se puede interponer los recursos de aclaración y ampliación para ampliar la sentencia, y específicamente el que se puede plantear para que se vean cosas de derecho es el de casación, porque puede ser, y por eso es que vamos a ver los motivos de fondo y de forma que tiene casación, porque es un recurso que va a impugnar la sentencia en cuanto a las contradicciones de una normativa jurídica. En cambio, los recursos en cosa juzgada en penal, ahí, por ejemplo, aquí no cabe el recurso de apelación. En penal puede usted apelar la sentencia. Leamos la casación por motivos de forma. Si gusta, lo leo. Va. El recurso de casación procede por dos motivos, de forma y de fondo. La casación por motivo de forma procede en los casos siguientes. A. Cuando el tribunal de primera o segunda instancia careciere de jurisdicción o de competencia para conocer en el asunto de que se trate, o cuando el tribunal se niegue a conocer teniendo obligación de hacerlo. Ahí B. dejemos. Por falta de capacidad. Permítame, yo. Por ejemplo, esta casación por motivo de forma. Por ejemplo, se va a formar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer una demanda de un proceso administrativo, pero viene y es un proceso tributario. Entonces tiene que tener competencia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero que los jueces sean especialistas en materia tributaria. Aquí es que no tienen competencia para conocer el proceso de lo contencioso administrativo. Esto sería una casación por motivos de forma. Siga la siguiente, Jos. B. Por falta de capacidad legal o de personalidad de los litigantes o de personería en quien lo haya representado. ¿Sigo? Siga. C. Por omisión de una o más de las notificaciones que han de hacerse personalmente, conforme al artículo 67, si ello hubiera influido en la decisión. D. Por no haber recibido a prueba el proceso o sus incidencias en cualquiera de las instancias cuando procede de acuerdo a la ley, o si hubiera denegado cualquier diligencia de prueba admisible, si todo ello hubiera influido en la decisión. Mande, acá estoy. E. Cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias, si la aclaración hubiera sido denegada. F. Cuando el fallo otorgue más de lo pedido o no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones deducidas, si hubiera sido denegada. El recurso de ampliación en general por incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto del proceso. Y G, por haber dictado la resolución por un número de magistrados menor que el señalado por la ley o por magistrado legalmente impedido. Gracias. Por ejemplo, alguno de ustedes que tenga duda en alguno de estos incisos, que me diga que no lo entiende o que yo se lo explique. Y si no, pasamos a la casación por motivos de fondo. Licenciada, bueno, yo tengo en una forma general. Diga. Lo de forma se podría decir de que es cuando hay algo que, como un impedimento, por decirlo así, Sí, así es. de que para que se realice de la forma correcta. Así merito. Y lo de fondo es que en el documento que usted está redactando cometió los errores. Porque si vamos al de fondo, ¿qué dice?
Casación por motivos de fondo. Este recurso cabe por motivos de fondo cuando se dé los casos siguientes. A, cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación inadecuada o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables. Y B, cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho. Si este último resulta de documentos o autos auténticos que demuestren de modo evidente la equivocación del juzgador. Se entiende por doctrina legal la reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido, en casos similares, no interrumpidos por otro en contrario y que haya obtenido el voto favorable de 4 magistrados por lo menos. Nájera Farfán explica, violación de la ley es una expresión genérica que comprende las distintas formas de ser transgredida. Por esta razón, otros códigos la emplean en ese sentido general entre los motivos de la casación. El nuestro la utiliza con un sentido específico, de cuya consecuencia en el inciso primero transcrito se contemplan 3 motivos diferentes. Violación propiamente dicha, aplicación indebida e interpretación errónea de leyes o doctrinas legales. Este distingo obliga a que cuando se interpone el recurso se indique con la separación debida en la cual las infracciones que se le hace fundamental. Así lo ha decidido en varios fallos la Corte Suprema de Justicia. Estamos hoy sí en la instancia de aclaración y de fondo. Está bien. Licenciada, Lick, yo lo comprendí al contrario, según como lo explicó Madi, ¿verdad? Entre forma y de fondo. Diga. Por lo que ella decía, por la intervención que ella decía, que el recurso de casación por motivos de forma se refiere a que la forma o la estructura sea la correcta, ¿verdad? La establecida en ley. Y entonces la de... Porque la de fondo dice cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación. Sí. No habla de la forma. Sí, tiene razón. No del fondo del asunto, ¿verdad? Bueno, así lo interpreté yo, ¿verdad? Sí, no sé si es que yo lo equivocado. estaba viendo desde el punto también del fondo del asunto, o sea, en la forma transcrita, pero entonces vamos a la forma, cómo está presentado el recurso y el fondo que tenga errores de aplicación. Exactamente, Lick, así lo interpreto yo. Así en este es. caso, que serían, digamos que los motivos de fondo serían ya más legales. Violación, como lo dice aquí, violación, aplicación inadecuada, pero si ustedes escucharon al final, dice que estos se tienen que presentar por separado. ¿Cuál fue la violación? ¿Cuál fue la aplicación? Diga, Madeleine. Sí, justamente eso le iba a preguntar, de que con cuál es la separación, o sea, con donde dice con la separación de vida, ¿a qué se refería? A eso, que por ejemplo usted va a poner violación a ciertos artículos. Fueron inaplicables otros artículos.
fueron interpretados erróneamente tales artículos que pueden ser del Código Procesal Civil, de la ley de lo contencioso administrativo, pero tiene que ir separado. ¿Cuáles fueron la violación? ¿Cuáles fueron la inaplicación? Porque como hemos venido diciendo que la casación se va a analizar, y aquí mismo miren, de forma y de fondo. La forma, cómo se va a presentar, qué capacidad tienen las partes, qué competencia va a haber, la forma, cómo la vamos a presentar. Y la casación de fondo, la violación que haya sido o la inaplicación de las leyes en cuanto a la emisión de la sentencia. ¿Sí? Licenciada, y por ejemplo, ahí cuando dice que cuando la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho, ¿ahí a qué se refiere? De derecho puede ser que usted sabe que derecho, su palabra lo dice, en aplicación de derecho en cuanto a sus normas. De hecho, pudo haber sido de que tal vez presentaron un avalúo que no era correcto y que el correcto después de andar, pues, por ejemplo, que fuera de una construcción, la sentencia, que no la quieren dar o que no la dieron. Entonces, tal vez en las pruebas de hecho les hacía falta un documento que costó que lo consiguieran, entonces lo pueden incluir. Son pruebas de hecho, pruebas documentales, pruebas oculares. Esas son las pruebas de hecho, a diferencias de la de derecho, porque aquí tenemos que ser bien claros, ya que me canse de repetirles, es que la casación ve los fallos en cuestiones de derecho, de la aplicación de las normas jurídicas, pero como aquí dice que puede caber que los jueces, porque ya es un tribunal superior, puede hacer que hubo error de hecho en la presentación de las pruebas y quieran llevar el nuevo documento que sí era el que realmente compró, el que tenía que estar dentro de esas pruebas que presentaron. ¿Algo más? Les encargo y les suplico que por favor el lunes sí estén la mayoría, porque vamos a ver un caso de juicio de cuentas, un proceso económico coactivo, que es el último que voy a incorporar yo a mi examen, donde es cómo se interpone, cuál es su procedimiento para poder interponer un juicio de cuentas ante quien se interpone como un proceso de lo contencioso administrativo. Entonces yo llevo un caso del proceso de lo contencioso administrativo, 10 preguntas, y este otro caso del juicio de cuentas, que vale 10 puntos para hacer el examen de 30 puntos. Entonces, se los estoy advirtiendo, se los estoy suplicando que al menos ese día estén en clase para ver el procedimiento del juicio de cuentas. Si no hay otra pregunta más, nos quedamos ahí y nos vemos el lunes, por favor, ya es la última clase. Gracias, licenciada. Vayan, feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, Alex. Feliz noche. Vaya, feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche.